básicamente lo que vamos a ver hoy es esto, es el contenido de la clase. Vamos a hacer una definición de conceptos primero, luego vamos a dar un par de datos de historia de la radiología, que es muy interesante como inicio. Luego vamos a hablar de su funcionamiento, de su equipo, cuáles son los requerimientos, cuáles son sus limitaciones también, por supuesto. Vamos a hablar de los principios de la radiografía endodóntica y finalmente vamos a hablar de la radiografía digital. Hoy por hoy la radiografía análoga que se usa realmente ya está casi completamente ya en desuso. Antes nosotros revelábamos las placas, antes las colas que ustedes hacen en los laboratorios, por ejemplo, imagínense, con radiografía digital, nosotros las hacíamos igual, pero porque había que revelar, o sea, pasábamos al líquido revelador, luego por agua, luego al líquido revelador, después el mismo proceso que utiliza fotografía, ¿verdad? Cuando se toma una fotografía y se revela. Antes el mismo proceso, ahora tampoco las para adelante, ¿no? Pero las fotografías también son digitales. Entonces ahora pues nos va a ocupar mucho la radiografía digital. Es posible que terminemos la clase hoy por completo, es posible que no. Entonces, por eso ven que en su horario, la clase mañana, mismo tiempo. Entonces puede ser que hoy lleguemos, por ejemplo, hasta acá, mañana terminamos el resto. Y depende de cómo vaya todo, pues terminamos el resto. ¿Ok? Vamos a ir despacio, una pista. Conmigo también se requiere salir y entrar, ningún problema. Porfa, no hay necesidad, puede ver el baño, nada. Ustedes salen, entran, lo que quieran. Conmigo no hay problema, yo sé que aquí están los que quieren estar en la clase. También no hay problema en comer, sobre todo algunos horarios nos toca ahorita, ¿verdad? También quieren comer, entiendo el tráfico, entiendo que hace el lugar, no se puede comer. Si nos toca la casa de las 2, por ejemplo, a las 2, pues igual, alguien quiere comer, cuando nos toca a las 2, tampoco hay problema, ¿ok? Entonces eso es un poquito mi metodología normal, cualquier cosa, pues vamos a tratar. Entonces vamos a definir algunos conceptos. El más importante primero vamos a definir qué es una radiografía. Un segundito, que no está funcionando mi efecto. Bueno, tengo aquí. Básicamente una radiografía es una técnica diagnóstica radiológica, ¿verdad? Es una técnica con la cual nos va a servir para determinar el estado de salud o enfermedad de una determinada condición. La imagen se obtiene al exponer el receptor a una imagen radiográfica, que a una fuente de radiografía, y generalmente rayos X. Esto es lo que todos utilizamos, lo que todos conocemos, ¿verdad? Rayos X. Pero también podríamos obtener el mismo resultado si en vez de rayos X fuéramos rayos gamma, ¿verdad? Radiación gamma, sería exactamente lo mismo, pero rayos X. Entonces viene la fuente de rayos X, esta pasa a través de los tejidos y llega hacia un receptor. Este receptor, en este caso, es la película radiográfica. Radiografía se llama cuando ya tenemos proceso terminal, ya tenemos una imagen. Antes no se llama radiografía, sino se llama película radiográfica para o receptor para ser expuesto. Entonces pasa la radiación, ¿verdad?, entre la fuente y el receptor, y ahí hay una serie de situaciones que ocurren. Por ejemplo, los tejidos blandos dejan pasar más cantidad de radiación, los tejidos duros dejan pasar menos cantidad de radiación. Entonces el receptor o película radiográfica recibe en diferentes áreas diferentes cantidades de radiación, y depende de la cantidad que reciba, así se vuelve el tono de grises. ¿Alguien sabe cuántos tonos de grises existen? Eso es mucho de computadoras, pares de líneas, si sabe mucho de computadoras, vas a ver que hay tanta cantidad de tonos de grises. ¿Alguien? Les cuento desde 0 a 256. O sea, tenemos 256 tonos de grises, ¿verdad? Imagínense, y eso es una gran variedad. Aquí hago una salvedad. Bueno,
en nuestro ojo, para empezar, no tenemos la capacidad de ver 256 tonos de grises. Nuestro ojo va viendo alrededor de 50, 60, y depende de qué ojo. Las mujeres tienen más capacidad de ver el color. Eso está demostrado. Pero tienen más bastoncillos y por lo tanto simplemente ven muy diferente. Eso es cierto. Ellas ven el color. Nosotros los hombres creamos que para el color somos algo medio, ¿verdad? Porque realmente no es que no sepamos los colores o algo. Vemos con alguna diferencia los colores. ¿Okay? Pero ya les estoy dando un dato. Todo depende de la interpretación. Depende de quién lo vea, de cómo lo vea. Y es un ejercicio simple en la vida. Por ejemplo, yo puedo poner, vamos a un ejemplo. ¿Qué color es este que está aquí en el fondo del anuncio de la ley? Celeste. ¿Cómo? Azul. Por ahí hay otro. Celeste, azul. ¿Cuál? Y así como estamos ahorita, nos podemos pasar. Yo les voy a poner la referencia. Les digo, está vertical, depende de la interpretación y depende también de la experiencia. Porque, por ejemplo, si yo tengo experiencia en color, si te va a hacer azul pavo y azul. Azul pavo y azul. Perfecto. Alguien con mucha experiencia y conocimiento tiene más capacidad de ver más. Si yo soy nuevo en color, pues para mí puede ser azul claro y azul oscuro, ¿verdad? Entonces ven que también tiene mucho componente de la persona. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos un ejemplo básicamente de cómo vamos a trabajar en endodoncia. Aquí hacemos una radiografía vertical, tomamos un diagnóstico. Siempre en radiografías es muy importante. La radiografía vertical tiene que tener el diente completo que vamos a diagnosticar, los dientes vecinos y al menos 3 milímetros alrededor del lápiz de hueso, ¿verdad? Para poder realmente ver el estado del ligamento periodontal y las aledañas. Eso sería una radiografía correcta. Hacemos un diagnóstico, luego vamos a hacer la radiografía entonces, la vamos a ver poco a poco. Y después, pues este es el resultado final, donde hemos trabajado los productos radiculares de cada una de las raíces del diente. Básicamente, ese es el curso de endodoncia que vamos a seguir durante aproximadamente 4 o 5 meses. Los rayos X son una radiación capaz de atravesar cuerpos opacos y de emitir películas radiográficas. La energía de los rayos X se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma. Ese es el espectro. Ustedes saben que hay luz azul, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Ese es el espectro. Si lo quieren más específico, aquí está. La longitud de onda corresponde a frecuencias en el rango entre 30 y 30.000 Hz, de 50 a 5.000 veces más frecuente que la que es visible. Entonces, ¿por qué es que no vemos la luz? Porque como tiene más frecuencia, tiene menor ancho de onda, entonces primero tiene más penetración. Por eso es que pasa. La luz visible, si yo me pongo acá, pasa. Los rayos X sí. ¿Y por qué? Porque tienen más frecuencia. Entonces, cuando tienen más frecuencia, onda corta, la onda es más corta, pues más penetración y por supuesto también es más rápido. Por eso no sabemos. Con la cuchara, rayos X, por supuesto, no vamos a ver. Los rayos, aunque ahí van. La película radiográfica o sensor radiográfico es el receptor final de la información de la radiografía. Lo platicamos. El rayos X primario incide en el paciente una vez que lo ha atravesado, la secundaria, emergente o remanente no quedará uniformemente distribuido, ya que la intensidad resultante va en función de las características del tejido que haya atravesado. El haz queda plasmado en la película radiográfica en imagen latente y esta, una vez procesada, ya se vuelve una radiografía. Si no, no podemos hacer radiografía con una película placa de fósforo o con una película radiográfica que no tenga imagen ya procesada. Ahí se llama radiografía.
¿Ok? Resumiendo esto, básicamente te está diciendo que hay una radiación primaria, que es la que incide y atraviesa. Al chocar las estructuras, se descompone también. La primaria sigue un poquito en su avance, pero también hay un resultado de radiación secundaria, que es un poco la que recibimos en nuestra práctica. Y es por ello que es importante las protecciones radiológicas. En odontología, por supuesto que trabajamos con una radiación muy segura. Y reitero y remarco, no estoy diciendo muy segura, muy segura. Esto debe tener muy claro para pacientes en estado de gestación, pacientes con ciertas características o síndromes, y entonces en que incluso está contraindicado a veces radiación al tórax, por ejemplo, porque ahí es mucha la radiación. Por nosotros no. Ahora bien, no quiere decir que no tengamos las medidas de protección adecuadas. ¿Por qué? Por seguridad, por protocolo, por trabajo bioseguro, ¿verdad? Aunque debemos saber que no va a afectar la radiografía. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuántas de las radiografías tenemos que tomarlas? Yo les conté, nos íbamos a revelar. ¿De cuánto revelaba la ley? Todos estaban ahí revelando, ¿verdad? Y se platicaba el día de hoy mientras estaba la película ahí. Entonces pasaba menos un minuto o unos segundos en un líquido, agua, otros segundos en otro líquido, y así se estaba. Eso ya lo llevaba un tiempo. Entonces imagínense, regresaban ustedes a su laboratorio y miraban que no salía salir la pista. Decían, tengo que volver a tomar la radiografía, volver a revelar, venir. Eso hacía que intentáramos ser un poco más precisos. Con una radiografía digital, hoy tomamos la radiografía y la tenemos que dejar. Sobre todo cuando no usan sensor. Ustedes saben que cuando usamos sensor, ustedes ahorita van a usar una placa de fósforo que lleva un proceso. La otra forma de radiografía digital es un sensor, donde literalmente está conectado a la computadora. Ustedes toman la radiografía y quieren en la computadora. Eso es lo que normalmente se utiliza en la clínica. ¿Qué ha hecho esto también? Que antes tomábamos una y ahora tomamos, no me sale bien, tomo otra. Quiero ver y tomo otra. Entonces se ha duplicado, y hay estudios que incluso hablan de que se ha triplicado la cantidad de fotografía. Entonces, aunque sigue siendo una radiografía muy segura, esa duplicación, esa triplicación de cantidad, hay que tener cuidado con esa situación. Además, si alguno de ustedes va a dedicar, por ejemplo, a la endodoncia, no es lo mismo el paciente que llega una vez y se toma una radiografía, o le tomamos 5, porque tienen que colaborar en 2 horas, por ejemplo. Pero ustedes pasan al siguiente paciente y le van a hacer otra endodoncia, con otras 5 radiografías. Pasan al siguiente paciente y le van a hacer otra endodoncia, para el endodoncista. Es muy importante estos temas de radiación, porque aunque sea muy segura, por supuesto, no es la misma exposición que tiene una persona que otra. Entonces ustedes como dentistas también van a tener cierto grado de exposición, ustedes y su personal, y los asistentes dentales también. Entonces todo esto lo tenemos que tener en mente, ¿verdad? Las cantidades que vamos a combinar. Para eso hay radiómetros, son muy sencillos. Ahora podemos tener radiómetros colgados y nos mide la cantidad de radiación que estamos expuestos. Se va a sorprender también que recibimos radiación no solo en las radiografías, recibimos radiación de muchas cosas, ¿verdad? Y entonces ahí lo va detectando. Y hay una medida, pues que anualmente uno debe pasar de cierta cantidad. Y yo les digo, yo lo hago en mi clínica, y en el año completo yo nunca he tenido un año que haya pasado la cantidad permitida. Entonces, pues sí es muy seguro, pero por supuesto hay que tomar y usar las barreras adecuadas. Muy bien, después de que definimos conceptos generales, un poquito de historia, este es Wilfred Conrad Roentgen. Él fue el que descubrió los rayos X, ¿verdad? En general, específicamente no tanto para la odontología. Esto fue en el año de 1895, presentó su investigación en noviembre de 1895. Y ahí pueden ver ustedes, les puse la primera radiografía que existió. Mira, es esta que tenemos aquí del lado izquierdo. ¿Sí? La que tenemos aquí de segundo. Como pueden ver, es una mano.
quién creen que es esa mano? ¿Quién? Ah, perfecto, saben esta historia. Excelente. Él es su esposa. Pero yo no te hago conocer porque no es de él. O sea, él no puso la mano para rodearse. Era su esposa que le ayudaba en sus trabajos, en sus investigaciones, y es su esposa. Lamentablemente su esposa falleció de cáncer. En ese tiempo, la falleció en otros. La situación era diferente, ¿verdad? Pero fue un descubrimiento que hizo un antes y un después. ¿Sí? Y antes de esto, no tenemos idea de lo que había dentro. O sea, teníamos idea, por supuesto, sabíamos la anatomía, pero imagínense un diagnóstico de una fractura de brazo, sin radiografías. ¿Sí? Por palpación, por dolor, por enderezar, cirugías, ver si había cicatrizado. Entonces, todo esto hizo realmente que en la medicina, estos señores, porque fueron los dos, él y su esposa, generaron un cambio importante en cuanto al diagnóstico de enfermedades especiales. Aquí también les pongo la radiografía original, la primera. Él fue Otto Walkhoff. El doctor Otto Walkhoff fue el primer radiologista en tomar una radiografía periapical. Y aquí está, este de la original. Ven la gran diferencia que teníamos antes a lo que tenemos ahora. Ahora podemos ver pulpa, frontal, hueso clavicular, etcétera, 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 ¿verdad? Vean antes, pues sí, mira, dientes, pero con muy poca definición. Esto ha hecho la evolución y la calidad de las enfermedades de la vida. Muy bien, entonces pasamos a cómo funciona y a sus limitaciones también. En endodoncia, la principal radiografía es la periapical. ¿Cuál es la radiografía periapical? Tomamos un diente de un sector, ¿verdad? Pero básicamente es porque estamos hablando de una parte de la que vamos a diagnosticar. ¿Por qué es tan importante la radiografía periapical? Como es un sector, es la que más definición nos aporta. ¿Por qué no hacemos diagnóstico en una ortopantomografía? ¿Cuál es la ortopantomografía? Creo que se sepan la historia de un tiempo me reunió su esposa y no se sepan la ortopanto. ¿Cuál es la ortopanto? Exactamente, la panorámica. La panorámica, que todos conocemos, que es muy común y realmente hoy está muy indicada, muchísimo más que antes. Ustedes saben que hay muchas publicaciones ya que están demostrando que las primeras metástasis de cáncer se dan en maxilares. Ya tenemos un llamado a la Asociación Americana de Endodoncia a no quedarnos en la radiografía periapical, no por el diagnóstico endodóntico, sino por lo que podamos encontrar en maxilares y poder diagnosticar una situación o referirla, por supuesto, al especialista, al patólogo, al oncólogo, ¿verdad? Para poder tratar a esta persona. Entonces, las ortopantomografías están indicadas en todos los pacientes. Pero ¿por qué no hacemos diagnóstico ahí si tenemos todos los dientes? Y tenemos buena definición, porque realmente no llegamos todavía a tener una definición como la tenemos en la radiografía periapical. Para endodoncia, la periapical va a ser nuestro pan de cada día. ¿Ok? Vamos a utilizar todos los días en todos los casos. Una radiografía endodóntica debe mostrar, como ya hablamos, en el centro de la placa, el diente en cuestión, la zona de menor distorsión de la imagen siempre va a ser el centro. Entonces en el centro es cuando es más fiable, cuando hay menos distorsión. Conforme vamos a la periferia de una imagen, hay más distorsión. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo el diente y voy a diagnosticar en el centro, digamos que mide 30 centímetros, en el centro es lo más aproximado a 30 centímetros. Siempre tengan en mente que hay una variación. Siempre. Según qué técnica usemos, también vamos a ver más adelante, hay más variación o menos variación, pero siempre hay variación. Ahora bien, si nuestro diente diagnóstico no lo sacamos en el centro, lo sacamos en la orilla, esos 30 centímetros pueden ser más o menos. Hay
más variación. Por eso siempre es importante tener nuestro diente en el centro. Y, muy importante, sacar 3 milímetros de hueso más allá del periápice. No nos sirve una radiografía que esté la corona, la raíz, el ápice y nada alrededor. Debemos de poder diagnosticar el tejido periapical. Muy bien, las radiografías periapicales se usan para identificar las condiciones anormales de la pulpa y los tejidos periradiculares, determinar el número de raíces, por ejemplo, el número de conductos, la curvatura de un diente, muy importante entonces si vamos a trabajar con una curvatura o si va a ser un punto recto, ¿verdad? Eso determina nuestro protocolo de trabajo, qué lima vamos a usar, qué técnica vamos a usar, cómo lo vamos a abordar, vamos a hacer un ensanchamiento previo para poder agarrar esa curvatura, o la vamos a agarrar a lo loco y se nos va a fracturar un instrumento. Entonces esto es clave, desde aquí vamos a ir determinando nuestro protocolo de trabajo. Es buena esta para ver la relación que hay entre el tejido sano y la cresta alveolar, para ver si un diente es restaurable, por ejemplo. ¿Es buena esta radiografía periapical? ¿Qué piensan? Para ver las relaciones de la cresta y el tejido sano, ahí tenemos que tener siempre al menos un espacio de 3 milímetros, que se llama espacio biológico, porque si nosotros invadimos el espacio biológico, vamos a generar que se retraiga el hueso, o sea, bien, la restauración, y vamos a generar posiblemente que sea una cosa periodontal o se agudice un problema periodontal. Incluso puede empezar a perderse o no tener un adecuado espacio biológico. Entonces, ¿es buena esta radiografía para eso? No. O estamos hablando aquí para raíces, para conductos, para curvaturas, para todo lo que sea esto. Pero para ver la relación, no es esta, sino es esta que tenemos que tomar, que se llama radiografía de aleta de mordida. La radiografía de aleta de mordida es la que sí podemos ver una relación clara entre la cresta ósea y el tejido sano. ¿Okay? Regresamos. Solo para que lo vean. Aquí lo vemos. Aquí es muy claro ver. Otra cosa que siempre está muy buena, es para eso, es para ver cuánto piso tengo en la cámara pulpar. Le puedo decir, bueno, esto no se usa para que vaya el piso de fuera, pero veo bien cuánto tengo. A veces no tenemos tanto, tenemos un piso más reducido. Y tenemos que tener cuidado a la hora de hacer nuestro acceso y nuestro ingreso, para no perforar ese piso y hacer una comunicación. Para eso también nos sirve. Pues siempre hay que tomar la radiografía periapical y la radiografía de aleta de mordida. Esto es para diagnóstico. Y aquí les pongo todas las radiografías que vamos a aprender a tomar en el tratamiento de neuropatías. Son 6 radiografías. Aleta de mordida, para diagnóstico, ligados pulpares de relación de la cresta ósea y el tejido sano, coronarias, para ver el piso, para ver restauraciones, esto es para muchas cosas, más que todo a nivel coronal. La radiografía periapical inicial, en la que vemos todo el diente completo. Allá vemos raíces, conductos, curvaturas, tejido periapical, si hay lesión, si hay área periapical, etcétera, etcétera. Luego, que ya tomamos la radiografía periapical inicial, pues tenemos nuestro diagnóstico hecho, tenemos que hacer la endodoncia, iniciamos con un acceso, o sea, lo siguiente, ¿verdad? De ciertas formas y características para poder ingresar al tejido pulpar. Y luego que ingresamos al tejido pulpar, lo primero es determinar la profundidad hasta dónde llegan los conductos y cuánto miden. Porque a esta medida vamos a poner nuestras limas y ahí vamos a instrumentar todo el tejido pulpar. Entonces la primera radiografía después de la inicial, cuando hicimos el acceso, se llama conductometría. Como su nombre lo indica, medición del conducto, conductometría. ¿Okay? Entonces, esa es la primera, ya trabajamos, ya con eso hecho. Bueno, pasamos nuestra lima, nuestros instrumentos mecánicos,
¿verdad? Limpiamos, irrigamos, desinfectamos, y cuando ya estamos listos, ya está todo desinfectado, ya tenemos un edema, no tenemos una situación de infección, entonces ya podemos cerrar. Y entonces, ¿cómo vamos a cerrar? Pues vamos a poner los conos de una percha para cerrar. Pero tenemos que medir esos conos que lleguen a la misma longitud que llegó la libra. Porque el cono de obturación con cemento tiene que llegar y sellar todo lo que nosotros preparamos. No podemos dejar espacios sin sellar, sin trabajar, sin comentar. Entonces, ¿cómo se llama esta? Conometría. ¿Su nombre significa? Medición del cono de la percha. Conometría. Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿qué pasa si los materiales no llegan hasta el lápiz? Excelente pregunta. ¿Qué pasa? Que no podemos actuar. ¿Por qué? Si nosotros hicimos una buena instrumentación y una buena desinfección, pero no nos llega la obturación hasta donde llega, dejamos un espacio vacío que en un futuro puede ser recolonizado, o sea, puede ser un reservorio para bacterias. Ahí están protegidas, ahí no les llega sangre, entonces no hay células de defensa, no hay células B, células T y todo lo que tuviera con bacterias. Están muy en su salsa. Y les llegan nutrientes posiblemente bacterianos. Entonces, o que persista la infección, que no hayamos también también porque puede ser que la tenemos. Solo podemos tener un diente estéril. Eso no hemos llegado a eso. Entonces, esas bacterias que quedan ahí pueden recolonizar y volver a hacer una infección. Entonces, ¿qué pasa? Fracasa. Generalmente fracasa. Y vamos a aprender en el curso que no es que dejemos un pedacito. Es que cuando vemos anatomía, lo van a ver, tenemos el conducto principal, pero tenemos conductos laterales, conductos recurrentes, conductos semisec, muy variable. Entonces no es el milímetro que nosotros estamos viendo, posiblemente un milímetro para acá, pero otro medio milímetro para allá, otro medio milímetro para allá, y al fin dejamos mucho tejido. ¿Y qué hay que hacer? Pues calibrar nuestros conos, o a veces repetir la última lima que pasamos para que ya baje el cono. A veces no baja porque tiene alguna interferencia. Cuando nos baja, al volver a instrumentar, volvemos a hacer una vía lisa y reducir para que pueda bajar el cono. ¿Okay? Pero sí es importantísimo que llegue al final, como digo, la lima. Bueno, entonces tenemos nuestra conometría, el cono nos ajusta, entonces procedemos a obturar. Ya le ponemos cemento a nuestro cono, usamos técnicas termoplásticas del calor o técnicas del frío con la condensación lateral, hacemos presión y vamos condensando, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener para tener una buena obturación, un buen sellado? Tenemos que tener una buena condensación, ¿verdad? Porque si pongo 3 puntas y está todo así medio flojo, quito cemento, ¿qué es lo que pasa? Que va a tener filtración. Entonces tiene que quedar bien condensado para que no haya filtración. Y entonces cuando ya hemos obturado, antes de cortar todo y cerrar, tenemos que verificar la calidad de la obturación, la densidad. Y entonces eso se llama condensometría. ¿Okay? Medición de la condensación, de la calidad. ¿Okay? Condensometría. Es muy común en nuestros países, en América, se diga que esta es la radiografía de penacho. ¿Ya la había escuchado? A ver, muchos tratan de un penacho. Penacho es porque aquí hay un montón, generalmente un montón de puntas afuera. Y entonces da como que tienes que tener un penacho, por eso se hizo muy coloquial y se conoce mucho a nivel mexicano. Ustedes van a un congreso en Estados Unidos o en Europa y ustedes hablan de penacho y se les quedan viendo así como tercermundistas que no han bajado la montaña y que todo está con el penacho, ¿verdad? Entonces acostumbrémonos a usar los términos correctos. Y eso lo digo. Aunque penacho está tan divulgado que ya todo el mundo sabe, incluso en los congresos europeos, en los congresos gringos también dicen, bueno, sí, Dios penacho. Bueno, eso dicen así, ¿verdad? Pero tratemos de usar el término que es condensometría. Muy bien. Y luego tenemos, bueno, ya vimos que nuestra condensación es buena, tenemos una buena densidad, no tenemos espacios, no tenemos burbujas, etcétera, etcétera, o gaps, como ahora se les dice. Si no tenemos nada de eso, pues entonces ya cortamos nuestra butapercha.
nivel de las embocaduras y ya está listo para hacer una restauración. Aquí tiene una restauración temporal, pero ya después pues, este va a tener su restauración completa. Una vez hemos cortado, en esa cita teniendo una vista, tomamos la última radiografía, que se llama la final, puede aplicar la final, ¿verdad? Cuando ya tenemos el diente terminado. Doctor, perdón, es que tengo otra duda. Después de hacer un tratamiento de conductos radiculares y dejar una restauración que no es definitiva, ¿cuánto tiempo puede pasar para que le pongan la restauración definitiva? Porque hay pacientes que creo que ya no regresan, entonces ¿cuánto tiene de vitalidad la pieza? Excelente pregunta, además. Normalmente la literatura nos dice que puede pasar entre un mes a 3 meses más, ¿verdad? Yo me quedo con el mes. Hay artículos, van a acostumbrar a ver que hay artículos que dicen una cosa y otra, se nota. La mayoría dice que un mes. Entonces eso podría pasar un mes así. Después de un mes, ¿qué pasa? Que la restauración temporal empieza a ceder, empieza a haber filtración bacteriana. Ya estamos hablando si no lo vemos, aunque no se lo veamos ahí el bionómero, el cálculo, que era puesto, pero ya empieza a haber filtración bacteriana. Y entonces empiezan a contaminar. Hay que volver a hacer el... Hay que volver a hacer todo. Mientras con la restauración definitiva, como hay adhesión, realmente, ¿verdad? Como es corona, hay adhesión por medio, pues ya no hay filtración, ese es el objetivo de la restauración, ¿verdad? La restauración no solo tiene objetivos estéticos, también tiene funcionales, principales y además se llama. Entonces, ya no hay filtración. Entonces, la respuesta completa es entre un mes y 3 meses. No hay que volver a hacer endodoncia, aunque el paciente no tenga dolor, pero sabemos que está contaminado. ¿Qué pasa si llega un paciente con 6 meses y con una situación así? Que no le va a doler. Ya no hay culpa para que lo duele primero, pero sabemos que está contaminado. ¿Qué pasa si solo hacemos una restauración ahí? Esta es la que se hace corona. ¿Qué va a pasar? La infección adentro va a progresar, va a salir las llaves. Entonces va a infectarse el hueso. Y después va a venir ya, posiblemente, la cancha. Vemos algo con cancha. Ustedes van a saber que primero que se endodoncia, casi siempre. Y segundo, es porque eso ya salió del diente y ya está la infección a nivel pediátrico. Incluso puede tener ya aparecer fiebre, aparecer dolor intenso, de síntomas generales y posiblemente ya amerite una medicación general también, ¿verdad? Posible. Vamos a ver. Y le puedo hacer otra pregunta. Por ejemplo, si en algún caso nosotros no llegamos con el material hasta el ápice, pero no vemos tal vez que hay como infección, ¿en qué momento se considera o se toma en consideración hacer una apicectomía? Una apicectomía está indicada cuando ya tenemos certeza de que fracasó. Cuando ya tenemos certeza de que no se fracasó y que por alguna razón no podemos volver a entrar por acá y volverlo a solucionar por acá, entonces la otra vía es ortógrafo. Entramos, hacemos una cirugía periapical, la apicectomía es entrar, cortar el ápice, se llama apicectomía, ¿verdad? Y volvemos a suturar. Pero eso es cuando ya fracasó la endodoncia, ya tenemos una fístula, ¿verdad? Entonces cuando tenemos una fístula, ya cuando tenemos dolor, ya tenemos una área periapical, ya sabemos que la endodoncia fracasó. Normalmente es mejor hacerlo por esta vía siempre, tiene mayor pronóstico. ¿Por qué tiene mejor pronóstico? Porque si nosotros lo volvemos a hacer por acá, vamos a limpiar y desinfectar todo. Si nosotros ya no lo hacemos por acá, vamos a dejar todo esto contaminado. Simplemente la apicectomía es cortar el ápice y sellar por acá, la primera infección. Pero todo el centro se queda contaminado. Por eso tiene mejor pronóstico volverlo a hacer. Lo que pasa es que a veces no lo podemos volver a hacer. ¿Por qué creen que no lo podamos volver a hacer? ¿Se va a ocurrir? ¿Las paredes están muy bien? Es tu caso. Yo sé que esto no saben, esto lo vamos a hacer por tiempo. ¿Qué piensan? ¿Qué podría pasar que haga que no pueda ingresar yo por la vía normal? Exactamente, cómo se ha restaurado. Por ejemplo, si tenemos un poste, los postes se verificar. De veras hemos ahora muy hábiles para tratarlos. Pero, ¿qué pasa si el poste
delgadas como los compañeros, tenemos posiblemente más riesgo de fracturar que mejor lo hacemos. Ayer podríamos moverse. Gracias a Dios, los postes están ya sabiendo que salía yo, ¿verdad? Ya la indicación no es endodoncia poste corona, antes sí era. Ahora ya no lo es. Postes se usan solo cuando estamos en retención, no nos refuerzan el diente, muy claro, no nos ayudan a reforzar las piezas, al contrario, las castigan, las refuerzan. Y ahora incluso tenemos las famosas tiras de ¿cómo se llama? Tira de vidrio, ¿verdad? Que tienen mejores funciones que los postes incluso, ¿verdad? Entonces, pero los postes pueden ser usados y si hay un poste, pues puede no dejarnos hacer el retratamiento, y entonces tenemos que hacer la cirugía periapical. El pronóstico de la cirugía periapical no va a hacer el curso, por eso se los dejo, está alrededor del 70%, entre un 70 y un 80%. El pronóstico de la reendodoncia del tratamiento está entre un 80 y un 90%, es un 10% más de éxito si lo hacemos con vía oral. Porque decir, estamos todos. Mucho gusto. ¿Listo? Eso ayuda a platicar, ayuda a desarrollar temas, ayuda a dar datos. En fin, la principal limitación, vamos a hablar de las radiografías de las limitaciones, no tiene limitaciones. La principal limitación de las radiografías es que muestra una imagen bidimensional y un objeto tridimensional. Eso está muy claro. Nosotros vemos el diente, estamos viendo inicial distal, pero no sabemos cómo está bucal igual. Así como tenemos este grosor aquí, tenemos este o más de bucal igual. Y todo eso no lo estamos viendo. Yo podría estarme desviando con el instrumento hacia igual, digamos, y yo lo veo y pensar que estoy centrado y poner el conducto, que estoy viendo hacia atrás. Esa es la gran deficiencia de la radiografía, porque no nos muestran todo. Otro limitante es la capacidad para detectar enfermedad de hueso. Para que nosotros veamos, a ver, voy a parar eso para ver esta radiografía. Después de esta radiografía, porque esta tiene área vertical y esta no. ¿Sí? ¿Qué es una área vertical? Toda esta sombra que se ve aquí alrededor del diente, si se ve a la vez un poco más claro, está aquí. ¿Sí? Esa es la área vertical. Eso nos está diciendo que la infección de ese diente ya no se limita al interior, sino ya salió a la autoridad que se les encuentra en el diente. ¿Ok? Entonces, la capacidad de detectar eso, o sea, para que nosotros veamos esto, tiene que haberse perdido el 70% de la densidad de hueso. Entonces, digamos, una área pequeña que no se ha perdido el 70% o perforar la cortical, sobre todo el maxilar inferior como este. ¿Se acuerdan que hay corticales? Está el hueso trabeculado denso en el centro y toda la orilla es la cortical ósea. Si la enfermedad no ha llegado a los corticales, no se ve. Por eso es que ahora los CBCT son más precisos que las radiografías. Entonces, para que nosotros veamos una imagen, ¿cómo creen que está dentro? Esto es lo que ya perforó la cortical, lo que ya afectó la cortical, lo que ya desmineralizó la cortical. Pero el centro, ¿cómo creen que está? Más grande, ¿verdad? Porque se fue yendo del centro del ápice hacia las corticales, hasta que erosiona las corticales, lo empezamos a ver. Entonces, el área vertical siempre es más grande que la que están viendo la radiografía. ¿Ven? ¿Está viendo? Entonces, esa es la otra gran limitación, ¿verdad? Entonces, un profesor me decía, las imágenes de radiografías son buenísimas, ¿verdad? Nos ayudan un montón. Pero lo malo que tienen es que se esconden lo mejor, ¿no es cierto? Esconden lo que a veces nos inventaría con eso. Estas deficiencias, con un CBCT, hoy por hoy, ya tenemos calidad para ver, ya vemos imágenes más pequeñas que antes no veíamos en la fiesta. Muy bien, vamos a empezar a hablar de los principios de la radiografía endodóntica. Como siempre, con todo, la técnica que utilicemos,
hace la diferencia en lo que hagamos. Si usamos una técnica adecuada, una técnica depurada, vamos a ser mejores, más eficientes. Si no usamos una técnica adecuada, pues se nos pueden complicar un poquito las cosas. La técnica paralela o el paralelismo produce la radiografía periodical más exacta. Ojo que puse más exacta, no exacta, ¿verdad? Siempre hay una distorsión mínima, pero siempre la hay. Con la técnica del paralelismo, esta técnica, vamos a ver de qué se trata, tenemos la menor cantidad de distorsión. ¿Ok? ¿Qué es la técnica del paralelismo? La placa, en su caso, la placa de fósforo, si fuera el sensor se coloca en una situación paralela al diente tomado. Y esto se coloca en una posición paralela a las de rayos. Por eso se llama paralelismo. ¿Recuerdan que paralelo es esto? Esto es perpendicular. ¿Verdad? Son paralelos. Como tenemos paralelo, imaginen, lo vamos a ver ahorita en fotografía, pero imaginen que tengo unas de rayos, llega aquí y pega aquí. Otro aquí y pega aquí. Otro aquí. Entonces, la distorsión no. Y él sale bastante aproximado. ¿Okay? Esto, por supuesto, tenemos que hacer un aditamento, es el que nos garantiza el paralelismo. Ese aditamento, hay muchos en el mercado, el más común es el XP. No le decimos XP o no voy a un depósito, tengo un XP, porque le van a dar una marca. XP es una marca, hay muchas más marcas, muchas más baratas. El XP para mí es exageradamente caro. Y ahora pues, hay diversas situaciones. Entonces voy a comprar otro. Lo que me interesa es el norte del paralelismo. ¿Okay? Bueno, y la otra técnica es la técnica de la bisectriz. Esta lastimosamente es la que más se usa y es la que menos debe utilizar. ¿Por qué? Porque muchos lo veo en la clínica, no compran su paralelismo. Yo lo entendería antes. Una XTP cuesta 3.000 quetzales. Ahora bien, acabo de ver en la feria, esto no era un depósito grande, pero no estoy seguro. Yo creo que era Autoteca. Autoteca tenía un sistema de XP en 400, 350 quetzales. Ahí ya no hay excusa. Eso es verdad muchísimo. Además, te vas a cometer menos errores, porque eso ya les alinea y les dice dónde tiene que poner el cono. Ya no van a tener el cono cortado. Ya no van a tener pieza en el centro, ya no la van a tener desalineada. Entonces, de verdad, consejo sano, cómprense XP en el que quieran. Si hay quien quiere el de Spray, XP es muy bueno. Yo no tengo una como Autoteca, pero Deliteco y Fosa, lo que ustedes vean, pero compren. De veras, les va a ahorrar tiempo, les va a ser más precisos, les va a ser más eficientes, van a hacer sus tratamientos de calidad. Y esto les sirve como todo para la clínica también. Bueno, van a tener. Entonces vale la pena. La otra técnica, como tenemos XP, entonces usamos la técnica de bisectriz. ¿Cuál es la técnica de bisectriz? Utiliza un ángulo, el cual cuando no se encuentra parecido, debido a que causa más distorsión del paralelismo. ¿Okay? La bisectriz causa más distorsión que la técnica de paralelismo. La placa se coloca directamente contra los dientes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ángulo, ya no tenemos el paralelismo. Entonces tenemos un ángulo, la placa nos queda distante. El diente lo tenemos en otro ángulo, es este. Entonces la bisectriz es un cálculo, una línea imaginaria que nosotros tenemos que hacer para compensar los ángulos, que sería el medio de estos dos ángulos. Y paralela a esta, hacemos el rayo X. ¿Ok? Pues tenemos la película. Tenemos el diente, nosotros vamos a calcular cuál es el medio de los ángulos y ahí poner el paralelo en la placa. Evidentemente, pues eso es difícil. Se puede, usamos, ¿sí? Y nos puede dar imágenes buenas también. Yo no digo que sea mal, no nos enseña, funciona bien. Lo que pasa es tener claro que tiene más distorsión, tiene mayor probabilidad. Es más fácil que fallemos. Mientras que nosotros el aislamiento está ahí, solo animo.
pendiente. Otro ángulo que nos da la película. Y entonces tenemos que sacar la bisectriz imaginaria. ¿Qué dice cuál bisectriz imaginaria? De esos dos ángulos, sería esta de en medio, y poner paralelo a esta paralelo el lado de rayos X. ¿Ok? ¿Claro? Muy bien. Bueno, ahí está el XCP, no tengo nada con esto, ¿verdad? Realmente es muy bueno. Los plásticos son muy resistentes, dura muchísimo, seguro que es muy bueno. Lo que pasa es que sí, uno se le va la mano, o sea, mucho. Cuando hay otras opciones de 500, de 300, de 800, pero este es el nivel. De hecho, el principio es la bueno. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Yo sé que está bien cansado, yo sé que es bastante información que estamos viendo y por eso es la idea que posiblemente sea de los clases. ¿Okay? La densidad es el grado de oscurecimiento de la radiografía, mientras que el contraste es la diferencia entre las densidades. La densidad es los tonos de gris, digamos, que tengo, ¿verdad? Claros oscuros. Y la diferencia entre esos tonos de gris es el contraste. ¿Okay? La cantidad de oscurecimiento depende de la cantidad y calidad de la radiación que le llegó. Entonces, acá, la película es esta. Digamos, piensen en el rectángulo que va aquí. De hecho, así es. ¿Está? ¿Okay? Bueno, ¿qué pasó aquí? No hay diente, no hay hueso. Sí hay carrillos, por supuesto. Posiblemente lengua, no, carrillos. Y entonces, ¿qué pasó? Mayor cantidad de veces. Por eso, está oscura. Mientras que el esmalte es más duro, más poroso, es nuestra estructura, ¿qué pasó? Dejó pasar la piel. Por lo tanto, no es más blanco. ¿Okay? Eso es el contraste y la densidad. Hay otras informaciones importantes, por ejemplo, la resolución espacial. Eso ya son calidad de radiografías. La resolución espacial es la diferencia, no es más que la diferencia de ver dos puntos separados independientemente de su tamaño. Yo puedo tener dos puntos muy pequeños y verlos separados, tengo una buena resolución espacial. Aunque tenga puntos grandes, pues es más fácil. Pero si esto lo chiquitara y no veo la diferencia, entonces tengo una mala resolución espacial. La resolución de brillo y contraste va en estos tonos de grises. Nos vamos, platicamos y vamos a ver un poquito más adelante, más concretamente. Muy bien, pues como hablamos de una de las limitaciones, que es que la radiografía es una imagen bidimensional y algo que es tridimensional, ¿verdad? No lo estamos viendo, o sea, por ejemplo, la primera molar inferior. Tenemos una raíz inicial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de la anatomía? Luego tenemos dos conductos iniciales. El conducto mesio-bucal, ¿se acuerdan? Y el conducto mesio-lingual. ¿Sí? Entonces, cuando tomamos una radiografía de molar inferior, ¿cuál estamos viendo? ¿Cuál? No los escucho bien. Más fuerte. ¿Cuál estamos viendo? ¿Cuál? ¿Bucal? ¿Cuál? ¿Qué piensan? Ustedes están sorprendidos. ¿Qué opinan? Tal vez están, bueno, depende si están alineados, diría yo que no se diferencia cuál es cuál, pero si hay una distancia, tal vez. Están alineados. El mesiobucal está aquí, el mesiolingual está aquí. Los dos en la misma raíz inicial, solo que uno está en bucal y otro está en lingual. ¿Sí? Precisamente eso. No sabemos cuál es. Puede ser los dos traslapados, ¿verdad? Vamos a un ejemplo rapidito. Alguien así, delgado, fit. Venga, sí, bueno. Es un ejemplo muy fácil, ¿qué pasa? Ustedes ahorita podemos un poquito alinear así en diagonal. Así, ¿vale? ¿Sí? Ahí la ven a ella, me ven a mí. ¿Sí? ¿Qué pasa?
propiedades, acuérdense, pero estamos dos. Entonces depende de la cosa. ¿Vemos o no vemos? Gracias, mi hermano. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, para evitar esas limitaciones, existe una técnica que se llama la técnica de Clark, que nos va a dejar ver esa tercera dimensión. ¿Sí? ¿Cuál es la técnica de Clark? O se llama técnica Slope, que lo busque en inglés lo van a encontrar así. Y Clark en español, Slope, quiere decir same, igual, vamos a decir, ¿ok? Eso es Slope. Entonces, esa es la técnica. La técnica nos permite conocer la relación espacial vestíbulo-lingual de un objeto dentro del ambiente. Dicho de otra forma, la tercera dimensión, ¿verdad? Ya no tenemos solo alto y ancho, sino tenemos profundidad. ¿Qué es eso? Aquí está el objeto que está viendo, aquí está el conducto 1, digamos, el conducto A y el conducto B. En esta visión vamos a ver A y B juntos, como estábamos con el avión. Pero si cambia la visión, A se va a ver de aquí y B se va a ver acá, van a ver los dos. Ya lo está alineado. Esto sería como distalizar la imagen, esto sería como mesializar la imagen. Entonces la vista pasa aquí, A se pasa para acá y B para allá. ¿Y se dan cuenta? Aquí A está representado y B lo vemos juntos, ahí B. Si la vista liso, A se va hacia mesial, aquí es mesial, distal, y B se va hacia distal. Si la mesia liso, A se va hacia distal y B se va hacia mesial. ¿Sí? Yo sé que esto está más complicado. ¿Qué quiere decir eso? Simple. Que el objeto más lejano se mueve en la misma dirección que el cono. ¿Sí? Veamos acá. Si yo, esto es el cono rayos X. Si yo muevo el cono hacia distal, ¿cuál está más lejano del cono? ¿El que está en bucal o el que está en igual? En igual. Entonces, el objeto más lejano queda en igual y el objeto más cercano en el bucal. Si yo lo mesializo, ¿cuál está más lejano? Distal. Entonces, el objeto más lejano siempre se mueve en la misma dirección del cono. Entonces, el B queda en mesial y el A queda en distal. ¿Se entendió eso? No. No. Bien. Tienen que hacer este labio ahora. ¿Ok? Sobre todo si ustedes se hacen para acá, quieren levanten, si se hacen para acá, van a ver que no la ven. ¿Sí? ¿Saben qué podemos comenzar a hacer? Ustedes no la ven. ¿Sí? Quienes quieren, sí, se vuelven para acá. Entonces, si ustedes se paran, de verdad me gustaría que se paran, y se mueven, muévanse para allá, se mueven la cabeza. Ahí la ven, ¿sí o no? Ahí, si se mueven un poco más, ahí la ven. ¿Sí? Si se mueven para allá, ahí la ven. Sí. Ella no se está moviendo. Ustedes se mueven para allá, la ven de este lado. Se mueven para acá, la ven de este lado. Y ninguno lo está moviendo. ¿Sí? Eso es. Otro ejemplo más fácil que es el que yo siempre uso. Termino con este. Este sí lo entiende más fácil. Pongan sus dos dedos, el índice y el de medio, estirado, para apuntar. ¿Ok? Ahora alíñenos con su nariz y al centro. Así, no para que estén controlando con la cabeza, pero hacia el centro. ¿Ok? Básicamente, si los dos, sombras o así. Si ustedes mueven la cabeza a la izquierda, ¿cuál queda del lado izquierdo? El medio. Volvámonos a alinear. Si mueven la cabeza a la derecha, ¿cuál queda del lado derecho? El del medio. Y siempre el más lejano se va en la dirección que se mueve el cono. ¿Ahí queda claro? Sí. Muy bien. Esto es básico y es muy importante. Aquí esto con los dientes se explica lo mismo. Se absorbe con dientes. Aquí la tenemos corto radial
Y entonces el conducto bucal aquí está representado por el círculo y el igual por el triángulo. Entonces se van a ver juntos, se van a ver traslapados. Si yo mesializo, ¿por qué le digo mesializo? Porque estoy yendo hacia el mesial. Aquí está la columna polar, en distal están los ortopolares, en mesial están los ortopolares. Si yo mesializo el cono, esto se queda en su mismo lugar. Pero entonces este se va a ver del lado izquierdo o mesial. Yo lo mesialicé, por lo tanto se va a ver mesial a esto. Por el contrario, si yo distalizo el más lejano, se va a ver distal al otro conducto. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a ver si esta es la vida real. Les llega a este paciente de una endodoncia y ustedes hicieron la endodoncia y ¡pum! Desaparece ese exceso de cemento en la cabeza. Y dice, hijo, no tengo un dolor bucal, se me salió el cemento. Pero al mesializarla o distalizarla, vamos a poner ejemplo, ya ven ustedes que su endodoncia es correcta, que tiene un tope apical, pero que había un conducto lateral por donde fluyó y había otro conducto lateral por donde fluyó. Y entonces sellamos conducto principal de los laterales. Eso es excelente. Voy a pasarlo para que vean mejor esta por el tiempo. ¿Ok? Ahí me voy a ver el área periapical, importantísimo. Ven el área periapical cómo baja. ¿Por qué bajaba? Si la infección era solo aquí, normales, está solo acá. Bajaba posiblemente por este conducto lateral que intentaba esta parte. Si no lo sellamos, es posible, cubre. ¿Es posible? No. En cambio, cuando lo sellamos, sabemos que también tenemos problemas de cura. ¿Ok? Son como varios. Vamos a ver si se entendió. Yo les voy a decir que esta radiografía está mesializada. ¿Ok? Entonces, esta es la ortorradial y esta está mesializada. Aquí está distal, para que nos ubiquemos. Aquí está mesial. ¿Sí? Esta es una premolar, esta está la molar. Distal, mesial. La radiografía está mesializada. ¿Qué conducto es este? Levanten la mano los que dicen palatal. Muy bien, cuento más o menos alrededor de 10, 12. Levanten la mano los que dicen bucal. Unos con los demás, si ya dicen las 10. Perfecto, es el palatal. ¿Por qué? Porque yo la mesialicé. El que está más lejos, que es el palatal, se va en esa dirección. Este es el mesial del palatal, perdón, este es el bucal. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver si sí. Otro ejemplo. Ahora yo les digo que yo distalicé la radiografía. Esta es la ortorradial, donde vemos un léntulo en un conducto y en otro una punta de plata. Esta es la realidad. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo no hago esto y yo pienso que esto está en bucal, abro y voy a bucal y no está en léntulo, pues imagínense. Después de que hice toda la técnica, todo para ver todo, no voy a palatal, igual. Entonces, saber dónde está, para oír por ejemplo, o certeza. Eso es lo importante del asunto. ¿Ok? Entonces tenemos un léntulo y una punta de plata. Yo la distalicé. Está mesial, está distal. ¿En qué conducto está el léntulo? Bueno, levanten la mano los que piensan que es igual. Cuando levanten la mano los que piensan que es bucal. Algo no cuadra. Muy bien, excelente. Está en igual. ¿Por qué? Porque ¿qué está más lejos? Igual o bucal. Igual. Yo la distalicé, el conducto más lejano, o el conducto más lejano, se va en dirección del cono. Por lo tanto, este es el igual, este es el bucal. Si yo les dijera que yo la mesialicé, entonces este sería ¿qué? Bucal y este sería igual. ¿Verdad? ¿Sí? Doctor, ¿y qué es ese que tiene dentro? Léntulo. ¿Qué? Un léntulo se llama. El léntulo se usa para poner cemento
cuando ustedes van a poner un poste, por ejemplo. Entonces llevan el cemento con el dentro y luego ponen un poste. Entonces ahí cuando lo estaban poniendo se fracturó. Y por eso se lo golpearon. Bueno, ahí no había ni entonces nada, pues ahí eso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, claros. ¿Y qué realizada? No hay más. ¿Ok? Así viene el examen. Porque es la realidad. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan esto, ¿verdad? Que lo sepan identificar. ¿Sí? La teoría también, por supuesto, van a preguntas, pero esto es lo más importante. ¿Sí? Que esté claro. Acuérdense de los dos dedos, para mí son muy sencillos y ahí no hay pierde. Si los dedos en el examen no hay problema. Si los dedos de WhatsApp en la mano, pues hay problema. ¿Ok? Doctor, es que me acuerdo que, porque si digamos el ejemplo principal fue mesializar, cristalizar, pero si la mesializamos sería al revés. Sí, el ejemplo fue porque a mí se me ocurrió ahorita en ese momento, ¿verdad? De hecho, me lo inventé, ¿verdad? O sea, no recuerdo si está tan mesializada o cristalizada. Hay forma de saberlo. Eso está mesializada, ¿verdad? Pero eso es un poquito más de ligamentos. Usted tiene que ver qué está más fiable. Si los ligamentos de este lado o los ligamentos de este lado, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso con el tiempo. Entonces, porque yo me lo inventé, pero el ejemplo puede ser mesial o distal. Ahora bien, si hay un punto importante, hay una conveniencia. Si yo quiero aislar la raíz mesial, ¿verdad? ¿Qué es lo más, sería lo más inteligente? ¿Por qué? Porque me llevo más allá todavía de la raíz distal. Sobre todo en palatal, ahí no van a entender más. Por ejemplo, en una primera molar superior, tengo la bucal, la lingual y la palatal. ¿Sí? La ortorradial normalmente vamos a ver todo. Pero va a haber la ortorradial que la mesial curva un poquito y que llega al ápice y está la palatal y no me deja ver. Entonces yo quiero ver la raíz mesial y tengo la palatal ahí transpuesta. Entonces, ¿qué necesito? Sacar la palatal y dejar solo la mesial. ¿Qué pasa si yo la mesializo? ¿Para dónde se va la palatal? A la mesial. Entonces la transpongo más. Entonces en ese caso la necesito distalizar para llevarme la palatal hacia el distal y me quede solo la mesial. Pues sí hay intenciones en eso. ¿Ok? Yo creo que ahí la película también es muy similar. Siempre. Muy buena pregunta. La película se queda. Lo único que movemos es el rayo. Si no, estamos volviendo a acompañar otra vez. La película se queda en el mismo punto. El paciente también. Tiene que quedarse quieto, no va a estar en posición tampoco. ¿Verdad? O sea, todo se queda fijo. Bueno, un último ejemplo. Ya no la vamos a distalizar, ya no la vamos a mesializar. ¿Ok? Entonces en esta la mesializamos. Vean lo importante del asunto. Esta endodoncia fracasó. Voy a parar la sonografía. Con sonografía. Siempre que uno no se fracase antes de ponerse el tratamiento, vean que fracasó. Entonces pueden ir a la causa. Y llega esto, tiene una imagen periapical también. Muy bien. Bueno, pues yo la veo y digo, bueno, la endodoncia está los que tres, pero tengo que sacar, está mal. Entonces, ¿por qué fracasó? No estaba tan mal, no está limpia. Entonces, decido mesializarla, para no decir distalizar, la mesializo. Y entonces me aparece, ya al distalizarla, que un conducto no llegó hasta abajo. ¿Sí? Quedó un trecho sin trabajar, o tal vez trabajado, pero sin sellar. Por eso puede ser la cosa de fracaso. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una redundancia completa, pero principalmente tengo que llegar a ese punto de sentar para solventar la situación que nos está solventando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el que está corto? ¿El mesial, el necio bucal o el necio lingual? La mesial es el. Ajá. ¿Cuál? Hoy sí las veo más así. ¿Ok? Yo la mesialicé. Levanten la mano los que dicen que es el necio bucal. ¿Ok? Bajen la mano, levanten la mano los que dicen que es el necio lingual. Bueno, por lo menos los vi más decididos a levantar la mano. El conducto corto, si yo la mesialicé, es el necio bucal. Porque el necio lingual que está más lejos se fue en la dirección que yo lo mesialicé. Entonces, el necio lingual es el necio bucal. ¿Sí?
que relacionarlo para que quede bien claro. ¿Ok? Muy bien. Yo diría que tal vez dejamos acá el tema. Vamos a platicar mañana. Porque sí falta un poquito. Y nos quedan 15 minutos. Y tampoco quiero cansarlos más. Yo sé que ya está. Entonces, con esta información que tenemos hoy es muy importante. Yo intenté condensar. No pensé que estar hablando de eso. Yo intenté condensar la información. Esto es más grande. Capítulos concretos, hay artículos concretos. Si ustedes quieren, los envío. ¿Verdad? Y entonces ahí lo van a poder ver un poquito más. El libro principal de referencia es Días de la Culpa, ¿verdad? Se agradece lo que Días de la Culpa es un buen libro, es un excelente libro. Esto está en todos los libros, es Ciencia Básica de Endodoncia. Quien quiera ver en inglés, por ejemplo, también en inglés. Hay artículos, en fin, lo que ustedes quieran. Véanlo despacito, de veras, se lo recomiendo. Practiquen. Esto es sencillo, si no lo practican. Si no, se complica. ¿Ok? Pues una cosa, mañana tendremos igual de 7:30 a 9. Tampoco nos vamos a elevar de todo ese periodo que nos quede. Pregunto, ¿prefieren que empecemos 7:30, terminemos 8:30, los dejo libres a partir más o menos? ¿O quieren que empecemos a las 8 y terminamos el periodo? Depende de cómo está el tráfico, el tiempo, si uno venía corriendo, otros no. Alguien se puede adaptarse un poquito más tarde. ¿Qué prefieren? 8. Como aquí lo que deben prevaler siempre la democracia, levanten la mano los que quieren a las 8. Ok. A ver, tenemos 1, 2, 3, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Levanten la mano los que quieren a las 7:30. Ok. Pero siempre durando lo que dura el periodo. No, va a durar menos. Lo que nos queda es más o menos como unos, yo les diría unos 45 minutos. Pero es que hoy ya no, pues yo sé que es cansado. Por eso yo pedí que me dieran 2 pedidos para estar tan presente. Entonces, los de las 8, perdón, los de las 7:30, perdón, 7:30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ustedes están con las elecciones de aquí o las elecciones de Estados Unidos. Otra vez. ¿Quiénes quieren a las 8? Espérense que con todos los votos cuentan, no a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se mantiene. ¿Quiénes quieren a las 7:30? Igual. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La fecha. Bastante. ¿Está bien el representante? El representante entonces, yo voy a... Yo le voy a decir a ella... Que cojo la mano. 1, 2, 1 es 7:30 por decir algo, o 8, ¿verdad? Y el 2 es el otro.